Ahí se ve desde el inicio, introducción al cáncer de ovario. Ya, ok, entonces empezamos, doctores. Se me movió la ficha, ya. Miren, vamos a tratar de ser lo más rápido, lo más, porque es una hora que están despertando todos, nos estamos despertando todos. El cáncer de ovario, dígame, ¿ahí sale, doctora, pantalla completa o sale parcial? Sale parcial, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que quiero que sepan es que el cáncer de ovario, ahí, a ver, vamos a ver, ahí, completa. Ah, bien. Bueno, el cáncer de ovario, doctores, más o menos anualmente en todo el mundo se diagnostica unos 295,000 casos, más o menos promedio, ¿no? De los cuales anualmente mueren, la mujer muere, de esos, más o menos un 45% es su tasa de mortalidad. O sea, de las 295,000 pacientes con cáncer de ovario que se diagnostican a nivel mundial, que es la tasa de incidencia, pues fallecen 185,000 por esta enfermedad. A diferencia del tema que vimos ayer en la exposición, donde se diagnostica en su gran mayoría el cáncer de endometrio en un estadio inicial, el 75%, acá es todo al revés. En cáncer de ovario, el 25% se debe diagnosticar en estadio inicial, el 25%. Pero vamos a ver aquí, en esta lámina nos va a servir para saber los tipos histológicos del cáncer de ovario. Acá a la derecha, aquí por ejemplo tenemos los tumores epiteliales, que son los más frecuentes. Eso grábenlo bien claro, lo tienen muy bien. Creo que todos ayer respondieron eso, ¿no? Los tumores epiteliales marcan el 90% de los cánceres de ovario. Dentro de ellos, el cistoadenocarcinoma seroso, el más frecuente. Luego le sigue, ahí en la lámina no me ayuda, pero sigue el cistoadenocarcinoma de tipo endometrioide y posteriormente el cistoadenocarcinoma de tipo mucinoso. Eso es en relación, también están los de células claras, pero los más importantes son el cistoadenocarcinoma de tipo seroso, el cistoadenocarcinoma de tipo endometrioide, el cistoadenocarcinoma mucinoso. Eso es en las pacientes que lo van a presentar en su gran mayoría a partir de la sexta década de la vida, porque el pico de presentación de esta patología es la sexta década de vida, 60 a 70 años de edad, es donde él va a tener la mayor tasa de incidencia. Pero también se puede presentar en pacientes jóvenes, ¿no? Ahora, lo que quiero que se tome en cuenta es aquí, por ejemplo, estos epiteliales, si bien se presentan en la sexta década de vida, luego tenemos los tumores de las células germinales, que como ven en el cuadrito, son estos de aquí. ¿Se ve el movimiento de la flecha, doctora? Ya, entonces, este es el compromiso de las células germinales, ¿no? Los folículos. Dentro de los tumores de células germinales, cuya incidencia va a ser en pacientes jóvenes, a diferencia de los epiteliales, tenemos algunos tipos de estos tumores. Los más frecuentes, el disgerminoma. El disgerminoma, que su homólogo en el varón es el seminoma. Luego tenemos también el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario, el poliembrioma, el coriocarcinoma, los muy conocidos teratomas, ¿no? Y también tenemos en las pacientes adultas los tumores del estroma y de los cordones sexuales, que dentro de ellos vamos a tener pacientes con tumores de las células de Sertoli-Leydig y tumor estromal de las células de la granulosa, tanto del adulto como juvenil. Estos tumores que estoy mencionando, los tumores del estroma y de los cordones sexuales, generalmente van a presentar pacientes posmenopáusicas con sangrado. Empiezan a sangrar, le toman una ecografía y observan un tumorcito en el ovario, ¿no? Felizmente estos tumores tienen menor porcentaje de presentación en este tipo de cáncer. El cáncer de ovario, como se mencionó ayer en la exposición, es un cáncer
es un asesino silente, ¿no? Se entiende el término asesino silente porque va a avanzar de forma lenta, a diferencia de otros tipos de cánceres, ¿no? El cáncer de endometrio, siempre yo hago la comparación con cáncer de endometrio porque es el tema que más también se toca en las exposiciones. Lo malo de este cáncer de ovario, ¿por qué es que se detecta en estadios avanzados? Porque no presenta síntomas específicos y porque hasta la fecha no existe un screening. Así como existe el screening para el cáncer de mama con la mamografía y ecografía de mama y en el endometrio una ecografía transvaginal o una biopsia de endometrio, acá no se puede, no hay un examen. Por muchos años se ha tratado de investigar la relación o el seguimiento de las pacientes con una ecografía transvaginal y el marcador sea 125, pero hasta la fecha no se ha podido tener éxito en que este screening de ecografía transvaginal y el marcador sea 125 pueda disminuir la tasa de mortalidad de ese tipo de cáncer. Ahora, ya sabemos que el CA125, la famosa glucoproteína de membrana CA125, está aumentado, pero, o lo relacionamos con ese tipo de cáncer, pero este dato es muy importante. Solamente el 50% de pacientes con cáncer de ovario en estadio 1 van a presentar un aumento del CA125. Entonces, como se ve, el marcador CA125 es un examen muy inespecífico, por lo que siempre se menciona, que no es diagnóstico de nada, porque hasta en un pólipo, un mioma, el ciclo menstrual, en la misma gestación nos va a hacer que aumente este marcador, ¿ya? No es diagnóstico de nada y solamente a nosotros nos va a servir como evolución de las pacientes con cáncer de ovario, ¿sí? Que ya han sido tratadas, que han sido operadas, que están recibiendo quimioterapia, para ver cómo están evolucionando con la enfermedad. También hay un porcentaje de cánceres de ovario que se relacionan con factores genéticos. Y también lo hemos visto ayer, las mutaciones BRCA1, ¿no? Las mutaciones de la línea germinal BRCA1 y BRCA2. Y sobre eso se está haciendo incidencia actualmente en el manejo, que se va a ver posteriormente, el tratamiento. Toda paciente que se diagnostica un cáncer de ovario, inmediatamente le vamos a hacer ese estudio del BRCA1 y BRCA2, porque de acuerdo a eso vamos a dirigir el tratamiento. ¿Sí? Ah, y ya, ahora sí. En la número 1, ¿no? Ya. Entonces, viendo la epidemiología y factores de riesgo, sí, dígame. Ya, entonces voy a disminuirlo. ¿Y ahí, doctora, se ve bien? Ahí, ya. Entonces, en la epidemiología, solamente para mencionar algo relevante, es un tipo de cáncer relativamente raro, pero es agresivo, ¿no? Eso téngalo muy en cuenta, a veces vienen las preguntas, muy agresivo, y afecta principalmente a mayores de 50 años, pacientes por menopáusicas. Y dígame, ¿se escucha bien el audio? ¿El audio se escucha bien? Ya, ¿no? Entonces, principalmente en la sexta década de vida. Los factores de riesgo ya son conocidos, los vamos a volver a mencionar. Por ejemplo, tenemos la nuniparidad. Ojo, la nuniparidad, pacientes que nunca han dado a luz, que no tienen hijos. Es un factor de riesgo por las probables teorías que se relacionan, ¿no? Ovulaciones incesantes, lesiones del epitelio del ovario, ¿no? La exposición larga de la mujer a las hormonas, en este caso a los estrógenos. Menarquia temprano, menopausia tardía. La raza caucásica, se ha visto la mayor incidencia en pacientes que habitan países nórdicos, en Norteamérica, ¿no? Por eso se relaciona mucho con el tipo de alimentación. Se han hecho estudios epidemiológicos donde en Japón, donde esta enfermedad es baja y han ido a vivir a los Estados Unidos, han entrado en el mismo grupo de factor de riesgo, ¿no? El incremento de la edad.
Definitivamente es un cáncer que mientras la mujer llega a la etapa menopáusica, se va a ver afectado por esta incidencia. Solamente para que más o menos sepan, miren, de 70, la posibilidad que una mujer en Estados Unidos padezca de cáncer de ovario es 1 en 78. 1 en 78. Pero de estas, la mayor letalidad es ovario, se los lleva toditos al resto de cánceres, ¿no? Al de cervix, al de mama, incluso al de mama, al de ovario, perdón, al de endometrio, al de vulva, es el de mayor letalidad. Las mutaciones genéticas, como ya hemos mencionado, tener el BRCA1 o el BRCA2, aumentan el riesgo de cáncer de ovario. También hay otros factores conocidos, como enfermedad inflamatoria pélvica, también es un factor, el antecedente familiar, el mismo antecedente de que una paciente haya tenido cáncer de mama, porque hay mucha relación entre cáncer de mama y cáncer de ovario. ¿Por qué, doctor? Por esos famosos genes BRCA1, BRCA2. ¿Ya? Otra cosa importante es recibir terapia de reemplazo hormonal en la etapa posmenopáusica por largo tiempo. Y también dentro de los factores protectores, también tenemos que hacer mención, factores protectores, pacientes multíparas, ¿no? Pacientes que usan por largo tiempo anticonceptivos orales. Se hace mención de pacientes que usan más de 5 años anticonceptivos orales. Prácticamente la posibilidad de que esta paciente se afecte de cáncer de ovario se reduce al 50%. Es una patología que, como se ve bien, se origina en los ovarios, los órganos reproductores femeninos responsables de la producción de óvulos y hormonas. ¿Cómo se disemina este cáncer? Principalmente de todas las formas que se mencionan, es por exfoliación. Las células se van eliminando del tumor primario del ovario donde se ha originado, se van eliminando a través de la circulación peritoneal, del líquido peritoneal que todos tenemos los seres humanos, se van exfoliando esas células malignas hacia el resto de órganos intraabdominales. Pero también existen otros tipos de diseminación, como el resto de cánceres ginecológicos, la vía hematógena, la vía linfática, ¿no? Pero si le preguntan de cuál de todos es el más frecuente, es el más importante vía de diseminación de este tipo de cáncer, es por exfoliación, ¿ya? Es por el mismo movimiento del líquido transcelómico en la cavidad abdominal. También está relacionado con pacientes que tienen la translocación del gen P53. Justo me hacía recordar ayer una pregunta de sus compañeros que hizo, ¿no? ¿Se acuerdan el cáncer de endometrio tipo 2? El poseer este gen significa que van a ser pacientes de mayor riesgo, de mayor cánceres de endometrio, de mayor agresividad, igual también en el cáncer de ovario. ¿Ya? Pacientes también que padecen de endometriosis también es otro factor de riesgo. Y bueno, por eso es que ustedes han escuchado o han leído por ahí que pacientes que tienen el gen BRCA1, BRCA2, se realizan mastectomías profilácticas, se realizan histerectomías y anexectomías bilaterales. Dentro de las teorías que todos sabemos, tal vez una de las más antiguas y más importantes es la de la ovulación incesante, ¿no? Donde hay una lesión en el epitelio y se forma este pequeño tumor. Pero también el que ha cobrado bastante éxito, bastante voz, es de que el cáncer de ovario se origina en la fimbria, con las lesiones intraepiteliales que se van a originar en esta zona de la trompa de falopio, en la fimbria, y de ahí se van a formar estos tumores de alto grado y los de bajo grado. Cuando uno habla, el cáncer de ovario relacionado con los genes BRCA tiene mayor sensibilidad. Por ejemplo, se ha visto de que los pacientes con BRCA1, BRCA2 tienen mayor sensibilidad a la quimioterapia en base a platinos.
Y los BRCA1 también tienen mucha sensibilidad a los inhibidores PAR, al famoso medicamento olaparib. Por eso es que a todos los tamizamos. Paciente que llega con diagnóstico de cáncer de ovario, inmediatamente se le tamiza para estos genes. Los carcinomas serosos epiteliales de la trompa y de la trompa de falopio y los cánceres peritoneales son los mismos que el cáncer de ovario. Se van a estadiar de la misma forma. Otro punto importante es, bueno, que se va a originar, que tiene mucho factor de influencia por las hormonas. Se va a caracterizar por un crecimiento anormal y descontrolado de las células en los ovarios y pueden invadir tejidos cercanos o se pueden diseminar a otras partes del cuerpo, ¿no? Las células cancerosas pueden afectar a diferentes partes del ovario, como se ha visto el epitelio, el tejido que recubre la superficie del ovario. En sí es una enfermedad muy compleja con diferentes tipos y características, lo que dificulta la detección temprana. Por eso es que se diagnostica en estadios, en etapas avanzadas. Como referencia de la anatomía y la fisiología de los ovarios, por ejemplo, los ovarios son órganos vitales en el sistema reproductor femenino, son responsables de la producción de óvulos y la secreción de hormonas, principalmente sabemos que producen estrógeno y progesterona. Los ovarios tienen forma de almendra, se ubican en la pelvis o a ambos lados del útero. Cada ovario contiene miles de folículos, que son las estructuras que van a contener a los óvulos en desarrollo. Durante el ciclo menstrual, uno de ellos es el que va a madurar y se va a liberar, ¿no? Proceso que se conoce como la ovulación. Si no se fertiliza ese óvulo, pues se va a desintegrar. Los ovarios también van a producir hormonas que regulan el desarrollo sexual, el ciclo menstrual y el embarazo, como hemos explicado en las rotaciones. Los tipos de cánceres de ovario, hacer hincapié siempre en esto, ¿no? La mayor frecuencia, el cáncer epitelial. Le sigue en frecuencia el cáncer de células germinales en pacientes jóvenes. El otro es el cáncer de células del estroma y finalmente el otro grupo son cánceres metastásicos. Muchas veces encontramos un tumor en el ovario, ¿no? Y pensamos que se ha originado en el órgano, en el ovario, pero no es así. Son metástasis que vienen de otros sistemas del cuerpo humano. Por lo general, los que hacen metástasis al ovario, tenemos el sistema gastrointestinal, puede ser colon, puede ser estómago, puede ser páncreas, o también de la mama. Dentro de los cánceres epiteliales, ojo, cuando pedimos, a veces pedimos el CA125, se pide para los tumores epiteliales, o va a salir aumentado en los tumores epiteliales. Pero en los cánceres de células germinales, de distinto, ya ahí no va a aumentar el CA125, va a aumentar otro marcador, que es la alfa-fetoproteína, la LDH. Bien, entonces se va a originar en las células que recubren la superficie de los ovarios y pueden ser de varios tipos. Dentro de los cánceres epiteliales, los más frecuentes, los más conocidos son los serosos, los endometrioides, le siguen en orden el endometrioide, el mucinoso y el de células claras. El cáncer de células germinales se desarrolla a partir de las células que producen los óvulos, en los folículos. Es más común en las pacientes jóvenes y suele ser agresivo también, medianamente agresivo en comparación con los epiteliales. Dentro de ellos, los más frecuentes, los que más escuchamos o lo que más vemos en consulta son los digerminomas, el teratoma y el coriocarcinoma. El cáncer de células del estroma es un tipo raro de cáncer que surge de las células del tejido conectivo de los ovarios, el tejido conectivo, y los más frecuentes, los más mencionados, son el tumor de las células de la granulosa y el tumor de células de la teca, ¿no? Pacientes, por lo general, posmenopáusicas que ya dejaron de menstruar hace muchos años y de repente empiezan con sangrados posmenopáusicos. Es por la estimulación del ovario hacia el endometrio.
Bien. Los síntomas, ¿cuáles son los síntomas y signos del cáncer de ovario? El cáncer de ovario, como se ha mencionado, actúa de forma silenciosa. A menudo no va a presentar síntomas hasta que ya está diseminado completamente. Ya cuando está diseminado, el paciente está con la barriguita distendida por el líquido, ya es un estadio muy avanzado, estadio 3, mínimo estadio 3, o puede ser estadio 4. Entre los síntomas que se pueden presentar generalmente se encuentran la distensión abdominal, la saciedad temprana de comer, el dolor pélvico, los cambios en los hábitos intestinales o urinarios, fatiga, pérdida de peso, el signo de la araña, el famoso signo de la araña que vemos en algunos pacientes totalmente distendida en la barriguita y las extremidades adelgazadas. Y la pérdida de peso sin causa aparente. Tenemos que recordar también que estos síntomas pueden ser causados por condiciones menos graves. Si experimenta alguno de ellos, es esencial consultar al médico, ¿no? Para la evaluación. Ya sabemos que estos pacientes con cáncer de ovario se han dado vuelta también por muchas especialidades, por medicina interna, por gastroenterología, ¿no? Y por ahí alguien de chiripazo le pidió una ecografía, una tomografía y encontraron el tumor anexial. Entonces, para hacer el diagnóstico, básicamente es hacer una buena historia clínica. Y ahí hago siempre hincapié en los alumnos de que se debe hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Ahí es donde uno tiene que preguntar todos los factores de riesgo, para más o menos yo relacionar semiológicamente mi historia, mi anamnesis que yo debo preguntar. Señora, ¿tiene familia con cáncer? ¿Usted tiene algún tipo de patología? ¿Es hipertensa? ¿Es diabética? Señora, ¿a qué edad fue su primera regla? ¿A qué edad terminó su última regla? Esa es parte de la anamnesis que ustedes tienen que realizar. Señora, ¿tiene hijos? ¿No tiene hijos? Cuénteme, ¿ha usado método anticonceptivo? ¿Cuál es el método que usted ha usado? Entonces, todo eso va sumando a su anamnesis, a su historia clínica, y por eso es que siempre se hace hincapié, a pesar que salgan los exámenes ultramodernos, el PET-CT, que está de moda, que todos quieren hacer. El paciente llega a veces a la consulta y dice, doctor, mi PET-CT. Ya no quieren saber nada de tomografía, de resonancia de frente, mi PET-CT. Eso es lo que dicen, porque eso es lo que leen. Es el examen en boga ahorita, ¿no? Pero a pesar que hay tantos exámenes, ninguno le va a servir tanto como una buena historia clínica, una buena anamnesis y un buen examen clínico. Dentro del examen clínico tienen ustedes que evaluar ginecológicamente. Ustedes ya son alumnos de 6º año, van a ser futuros internos, entonces tienen que evaluar ginecológicamente bien. A veces se presenta esta enfermedad, claro, en estadios avanzados se puede presentar con una nodulación a nivel del ombligo, ¿no? Que es la adenopatía de María José. Entonces, ya, bueno, es un estadio avanzado, pero si uno lo toca, más o menos se puede guiar, va a decir, hay una nodulación en el ombligo, parece metastásico, parece algo malo, ¿no? O adenopatías supraclaviculares, o en el cuello, el abdomen distendido, tienen que tocar su signo de onda líquida, ¿no? A ver si es ascitis o de repente está distendido con gases el paciente. Entonces, la historia clínica, repito, y el examen físico es muy, muy importante. Por ejemplo, le pueden preguntar, la paciente tiene una hermana que tiene un cáncer de colon a temprana edad, o una hermana con un cáncer de mama. Entonces, ustedes ya van más o menos pensando, se van direccionando, ¿no? De acuerdo a esos datos. O de repente la paciente ha recibido ha recibido terapia de reemplazo hormonal por largo tiempo. Dentro de los exámenes, en esta pirámide de diagnóstico de cáncer de ovario, el examen, se puede decir de preferencia, es la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal, doctor, ¿la tomografía o la ecografía transvaginal? ¿Cuál es más importante? Nos pueden preguntar ustedes, o se pueden quedar con esa duda. Realmente para la evaluación de un tumor pélvico, o sea, cuando el tumor está en la pelvis localizada, indudablemente la ecografía transvaginal nos va a servir mucho más. A diferencia cuando el tumor ya salió de la pelvis, cuando se hace abdominal,
más nos va a servir la tomografía abdominal con contraste. A veces, cuando uno hace la ecografía transvaginal y tiene duda, nos podría complementar la resonancia magnética pélvica con contraste. Nos podría evaluar, es que la resonancia magnética nos va a evaluar el tejido, los tejidos blandos. Va a precisar si esa tumoración capta o no capta el contraste. En este caso, el gadolíneo. En cambio, la tomografía usan el otro contraste que es el yodo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que diferenciar bien esos exámenes, pero de los tres, el de mayor accesibilidad, el de menos costo, es la ecografía transvaginal. El inconveniente con la ecografía transvaginal es que va a ser operador dependiente, indudablemente. Va a ser muy diferente una persona que evalúa bien esa tumoración, la morfología del tumor, si sabe bien sus criterios de IOTA, si sabe bien sus criterios de ORATS, va a poder evaluar esa tumoración, dónde se ha originado primeramente y qué características morfológicas tiene. Me refiero si es un tumor complejo, si es una parte sólida, una parte líquida. Ustedes han escuchado de repente hay quistes funcionales, quistes benignos, quistes uniloculares en una paciente joven es muy frecuente y vemos lamentablemente muchos colegas que esos tipos de patologías operan a estos pacientes. Entonces, simplemente deben conocer el tema, pero le llevan a la cirugía. Son patologías que se resuelven de forma espontánea. Si ustedes ven un tumor unilocular, significa pues que es totalmente oscuro, negro, no tiene nada más que en su interior, todo lo ven negro, entonces es un quiste funcional, ¿no? Que muchas veces le hacen su seguimiento a los 3 meses y desaparece. Pero es diferente un tumor complejo que tiene parte quística, o sea, que sea necoico oscuro, y una parte sólida, totalmente distinta. Porque esos tumores indudablemente requieren el tratamiento de un especialista, en este caso de ginecología oncológica. Tiene que manejarse ese tumor. A veces ecográficamente vemos presencia de papilas en el interior del tumor, vegetaciones. Esas papilas a veces tienen vascularidad, le ponemos el Doppler y pinta. Entonces ya nos está orientando hacia que esa tumoración es maligna. Un tumor más de 10 centímetros con presencia de tabiques en su interior. Esos tabiques mayor de 2.5 milímetros, con presencia de vascularidad en los tabiques, con presencia de papilas, de vegetaciones. Entonces, esos tumores tienen que ser evaluados y manejados por el especialista, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios para referir a un especialista en ginecología oncológica? Eso es para el médico general o para el ginecólogo general, las características que antes he mencionado, ¿no? Tumor más de 10 centímetros en una paciente posmenopáusica, de repente ahí nos puede servir mucho. El CA125 ahí nos podría servir en una paciente posmenopáusica, a diferencia de la premenopáusica. ¿Por qué, doctor? Porque en la premenopáusica ya sabemos que se eleva por todo. Todo lo que inflama y irrita el peritoneo va a elevar el CA125. Una endometriosis, yo he visto en pacientes con endometriosis y con un tumor abdominal que era un endometrioma, o sea, una patología benigna, ¿ya? Por eso se hace también mucho hincapié en que el SIDA sintomático no es diagnóstico de nada, ¿ya? La ecografía, lo que iba era de que la ecografía es operador dependiente, depende quién lo hace la ecografía, porque de acuerdo a eso, sumado con el CIDA 125 nos podría servir para poder referir a un paciente. Doctor, ¿y por qué, cuál es la diferencia entre mandarlo a un tumor de ovario sospechoso de malignidad a un ginecólogo o a un ginecólogo general? Porque el ginecólogo oncólogo está preparado para hacer el estadiaje del ovario. Se ha visto que pacientes que han sido con cáncer de ovario operadas por gineconcología, se ha comparado con otras especialidades, tiene mejor evolución, mejor pronóstico los pacientes que han sido operados por gineconcología. Lo que se nos prepara para eso, ¿no? Para hacer un estadiaje correcto. También nos va a servir aquí, dentro de los exámenes,
tenemos, bueno, los análisis, la biopsia definitivamente nos va a confirmar el diagnóstico. ¿Cómo podríamos hacer el diagnóstico de un tumor intraabdominal? Es sacándolo el tumor, ¿no? Una biopsia por congelación que le llamamos, un estudio intraoperatorio. Sacamos el tumor completo sin romperlo. La idea es que no se rompa el tumor, porque si el tumor se rompe, yo tengo sospecha de que el tumor es maligno y lo rompo en la cavidad abdominal, simplemente lo que estoy haciendo es eliminando las células malignas por toda la cavidad abdominal. Entonces la idea es que el tumor salga íntegro, completo, para que pueda ser evaluado por el patólogo en el intraoperatorio, estando la paciente anestesiada. Eso se llama biopsia por congelación, estudio por congelación. Entonces, más o menos esperamos 40 minutos, una hora, para que el patólogo nos dé la respuesta si es maligno o no es maligno. Y de acuerdo a eso, continuar con la cirugía. Los marcadores también nos va a servir. Ahora, esta biopsia podría hacerse también por vía laparoscópica, sí podría hacerse. En los casos en los cuales encontramos pacientes con cáncer de ovario muy diseminado, por ejemplo, veo una paciente con probable carcinomatosis. ¿Qué significa el término carcinomatosis? Significa el cáncer de ovario está muy diseminado por toda la cavidad abdominal. Hay enfermedad en hígado, en intestinos, en el epiplon, en vaso. Entonces, la laparoscopía se va a limitar a la observación de estos criterios hasta dónde se ha extendido este cáncer de ovario para yo poder tomar muestras múltiples de ese tejido tumoral, para que el patólogo lo analice y me diga el estirpe del cáncer de ovario y su manejo. Los marcadores tumorales ya sabemos, se han hecho un montón de estudios de marcadores tumorales, pero realmente el que un poco lo encuentran más relacionado, el que nos va a servir, es el CA125. El objetivo del diagnóstico es determinar el tipo, la etapa y hasta dónde se ha extendido el cáncer. La información obtenida en el diagnóstico es crucial para determinar el plan de tratamiento. Es importantísimo. Otras pruebas de diagnóstico, por ejemplo, que tenemos son lo que se ha mencionado, o es una recapitulación, ¿no? Análisis de sangre, marcadores, la ecografía transvaginal, la laparoscopía, que es un procedimiento quirúrgico. Ustedes han visto, algunos alumnos han tenido la oportunidad de entrar a sala de operaciones, han observado la laparoscopía, que es un método poco invasivo en los pacientes y nos sirve para tomar estas muestras, estas biopsias, en pacientes en los cuales no podemos operar. Y no se puede operar porque son cánceres avanzados. Las imágenes, la tomografía computarizada, nos va a crear imágenes detalladas, son cortes transversales, sagitales del cuerpo humano, donde vamos a ver hasta dónde se ha extendido la enfermedad. El famoso estudio por extensión, ¿no? Sabemos que el diagnóstico, sabemos que la paciente está con un cáncer avanzado, lo hemos visto por laparoscopía, líquido, hay ascitis, están intocables, vemos nodulaciones en los intestinos, en la pared abdominal, en el hígado, en el diafragma, ¿no? Pero la laparoscopía no mira por dentro, la laparoscopía no mira el retroperitoneo, no puede evaluar esa zona. Entonces, para eso nos sirve la tomografía computarizada. No va a ser un escaneado de todo el cuerpo. Vamos a ver si realmente la enfermedad está solamente externamente en el hígado o intraparenquimal, de la misma manera en el vaso, en el resto de órganos, en el mesenterio. Y pasamos a lo que se llama la estadificación del ovario. La estadificación del ovario, como se mencionó ayer, al igual que el endometrio, es quirúrgico. Primero se opera, luego sabemos qué estadio es. Hay un término o dos términos que se mencionan mucho y ustedes deben haber escuchado en las rotaciones cuando van en la visita médica, ¿no? Estadificación y citorreducción. Entonces, ¿cuándo yo estadifico y cuándo yo citorreduzco? Estadifico cuando abro el abdomen y veo que la enfermedad está focalizada. Por lo general son estadios iniciales. Yo puedo ver, abro, mi primera vista veo un tumor sospechoso en el ovario, lo saco y el resto lo veo sanito, todo lo veo sano. Intestino, diafragma, hígado, todo está limpio. Entonces yo voy a estadificar. Porque si yo me quedaría con ese diagnóstico, saco solamente, ojo acá, quiero que me entiendan, si yo saco solamente el tumor
lo mando al patólogo, el patólogo me dice, maligno, correcto, yo cierro. Entonces yo no lo he estadificado a ese paciente. Yo no sé en qué estadio está, porque el patólogo va a decir, sí, el cáncer está localizado, doctor, en el ovario. Ah, ya. Entonces, para mí, yo pongo erróneamente estadio 1. Eso está mal. Lo voy a diagnosticar mal, por ende lo voy a tratar mal. Y el pronóstico del paciente va a ser malo. Entonces, yo necesito estadificar. ¿Y cómo estadifico? Tomando muestras múltiples. Saco el tumor completo, hago la histerectomía, la anexectomía contralateral con ambas trompas, hago la linfadenectomía pélvica, la paraórtica, el aumento, o sea, el epíplon, y muestras múltiples de peritoneo. Además, previo a toda esta cirugía, hago un lavado de cavidad abdominal. Si abro y encuentro líquido abdominal, ascitis, poca, tomo muestra de ese líquido para estudio, para la citología de ese líquido. Y si no encuentro líquido, lavo, coloco 100 cc de líquido dentro de la cavidad abdominal y aspiro y lo mando para estudio citológico. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a decir con exactitud en qué estadio está ese paciente. De repente, se me puede pasar un estadio 3 y no lo estadifico bien. Doctor, yo no lo he estadificado bien, solamente le he tomado, por ejemplo, digamos, he sacado el útero y los ovarios nada más. Entonces, no lo he estadificado bien, completamente. Doctor, he hecho solamente la linfectomía pélvica porque para aórtica no. Entonces, lo he estadificado de forma incompleta. ¿Ya? En la estadificación del cáncer de ovario, el estadio 1, quiero que me entiendan, el estadio 1 se limita, ya hice la estadificación quirúrgica que les he mencionado, el cáncer se limita a los ovarios. El estadio 2, el cáncer se ha propagado más allá de los ovarios, pero aún permanece dentro de la pelvis. El estadio 3, el cáncer se ha propagado a los ganglios linfáticos o otras áreas del abdomen. Y el estadio 4, el cáncer de ovario se ha extendido a órganos distantes. Por lo general, órganos de mayor frecuencia son pulmones e hígado en el cáncer de ovario. Como en esta diapositiva nos muestra, ¿no? Principalmente se disemina hígado a pulmones. También puede ir a cerebro, a suprarrenales, a riñones, a vaso, a hueso. Pero si me dicen, ¿a qué órganos hace metástasis generalmente el cáncer de ovario? Hígado y pulmón. En esta diapositiva, aquí vemos la parte que se señala acá con la flechita, es el cáncer, ¿no? Está pegado en el ovario. Según la FIGO es un 1A, es un tumor que está limitado al ovario, la cápsula está intacta, la superficie de la trompa de falopio, y no hay células malignas en el lavado de cavidad abdominal, y la presencia de células malignas en ascitis o peritoneo, cuando encuentro yo líquido peritoneal o lavado positivo, ya es 1C, a diferencia del 1C. Y entonces a trompa. Ojo que el cáncer de trompa de falopio es distinto al cáncer de ovario, pero tiene la misma clasificación, el mismo FIGO que el ovario, el de trompa de falopio. En esta diapositiva, el 1B, en el 1B el tumor está limitado a uno o a ambos ovarios con la cápsula intacta, o de la misma manera en las trompas de falopio. En el 2A, el tumor 2A compromete uno o ambos ovarios o las trompas de falopio y hace extensión o implantes en la superficie del útero o en las trompas y los ovarios. En el estadio 2B, fíjense el 2B, donde hace metástasis. En el 2B, el tumor compromete uno o ambos ovarios, las trompas de falopio con extensión o implantes en otros órganos pélvicos, ¿no? Tales como el recto, que vemos acá, o en la vejiga. El T3, el T3
En el T3 vamos a ver compromiso de ambos ovarios, ¿no? El 3B, hay metástasis menor o igual de 2 centímetros en el diámetro mayor, y el 3C, cuando hay metástasis mayor de 2 centímetros. El 13-1 es cuando compromete los ganglios pélvicos, el 13-2 cuando compromete los ganglios pélvicos y paraórticos. Y el estadio 4, el 4A, ya sabemos que hay metástasis a distancia. En el 4A hay derrame pleural con resultado positivo en el estudio citológico. Y en el 4B hay metástasis al parénquima hepático o esplénico, metástasis a órganos extraabdominales, incluso ganglios linfáticos inguinales y ganglios linfáticos fuera de la cavidad. ¿Ya? Ese es el cuadrito, ¿no? De la esterificación de carcinoma de ovario, tanto para carcinoma de ovario como para trompa de falopio o para peritoneo primario. Esta es la clasificación que nos sirve para ver el estadiaje. ¿Ya? Esto se emitido por la FIO. El año en que se emitió fue en el año 2014. La última estadificación, la última modificación que se ha hecho en el 2014. Vamos a ver la distribución del cáncer de ovario epitelial por estadio según la FIGO. Vamos a ver que el 28% se va a detectar, 25-28% se va a detectar en estadio 1, un 8% en estadio 2, un 50% a 60% en un estadio 3 y un 13% en estadio 4. Doctor, disculpe, pero no se la escucha muy bien. ¿Puede alzar un poco la voz? Correcto. Ahí se escucha, doctor, ahí. ¿Ahí se escucha bien? Dígame, por favor. Ahí se escucha mejor, sí. Ya. Bueno, vamos avanzando porque ya el tiempo nos gana. El tratamiento del cáncer de ovario. El tratamiento del cáncer de ovario va a depender de varios factores. Incluye el tipo de cáncer, la etapa del cáncer, la salud de la paciente, cómo está la paciente, está desnutrida, es normotrófica, su estado general es bueno para someterse a una cirugía larga. Las opciones de tratamiento, la piedra angular, lo principal es la cirugía. La quimioterapia también, la radioterapia, las terapias dirigidas, las terapias hormonales. La cirugía va a ser el primer paso del tratamiento para eliminar el tumor y los ganglios linfáticos cercanos. Así como dijimos que en el diagnóstico era operador dependiente, igualmente el cáncer de ovario va a tener su pronóstico en la primera cirugía. Va a ser también cirujano dependiente, operador dependiente, porque depende que la idea es que se saque toda la enfermedad. Ojo, yo hago un estadiaje, tomo las muestras múltiples, tengo que tomarlo bien el estadiaje. Y si hago la citorreducción, que es el otro término que les había quedado en decir, es cuando yo abro la cavidad abdominal y veo la enfermedad diseminada en varios órganos. ¿Se escucha bien, doctora? A ver, quiero que me diga, por favor. ¿Se escucha bien? Ya, entonces cuando yo abro el abdomen encuentro enfermedad diseminada. Yo lo que tengo que hacer es citorreducir, sacar toda la enfermedad posible, dejarlo a menos de 1 centímetro o de preferencia R0, no dejar nada de enfermedad, porque eso me va a marcar el pronóstico del paciente, la sobrevida global y la posibilidad de que no recurra esa enfermedad. ¿Ya? Por eso la cirugía es a menudo el primer paso en el tratamiento para eliminar el tumor y los ganglios cercanos. La quimioterapia se utiliza más para matar las células cancerosas que han quedado después de la cirugía. La radioterapia se utiliza con menos frecuencia para tratar este cáncer, pero puede ser una opción en algunos casos. Y las terapias dirigidas funcionan para atacar las células cancerosas de forma específica, mientras que la terapia hormonal se utiliza para bloquear las hormonas que pueden estimular el crecimiento de las células cancerosas. Entonces, dentro de la cirugía del cáncer de ovario tenemos la cirugía de estadiaje, que ya se mencionó, la cirugía para extirpar el cáncer, que es la famosa citorreducción, y la cirugía reconstructiva, que puede ser necesaria para reconstruir órganos o funciones dañadas durante la cirugía de extirpación. Por ejemplo, abrimos y encontramos
como ejemplo, el ovario, toda la pelvis congelada, y los cirujanos tenemos que sacarlo todo en bloque completo, y muchas veces no lo tenemos que llevar al recto sigmoides. Entonces viene el cirujano y nos puede hacer una colostomía, o puede sacar el tumor, el ovario, toda la pelvis con la enfermedad posible, en conjunto, en bloque, y luego el cirujano saca esa parte del recto sigmoides, o el urólogo puede venir a ayudarnos, porque dentro de la pelvis congelada estaba el uréter. Entonces es parte de la cirugía reconstructiva, que nos ayudamos con distintas especialidades. La quimioterapia para el cáncer de ovario. Cuando yo doy quimioterapia, entonces ahí van a escuchar un término que también es frecuente, la quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia neoadyuvante le doy antes del tratamiento quirúrgico, ¿sí? Lo doy antes del tratamiento quirúrgico. En el cáncer de ovario, por ejemplo, ¿cuándo voy a dar quimioterapia neoadyuvante? Cuando yo la paciente está con un probable cáncer de ovario y hago la laparoscopía. Antes de abrir el abdomen, antes de que yo decida abrir el abdomen, tengo que evaluarlo laparoscópicamente a través de unos criterios ya muy conocidos desde el 2005-2008, que son los criterios de la doctora Fagotti, para ver si puedo citorreducir o no. Si puedo criterios laparoscópicos, si es menor de 8 puntos a cada uno de estos puntajes, a cada uno de estos criterios le da valor de 2. Si es positivo, 2. Si es negativo, 0. Si es menor de 8, yo puedo abrir ese abdomen y sacar toda la enfermedad. Y luego la paciente pasa a quimioterapia. Yo abro el abdomen si sé que voy a sacar toda la enfermedad. Si yo abro el abdomen y no saco la enfermedad, no le ha servido de nada la cirugía. De nada le ha servido al paciente. Ya está demostrado. Entonces, ¿cómo saber si voy a abrir el abdomen o no? Con la laparoscopía. ¿Cuál es la ventaja de la laparoscopía? Tiene muchas. La paciente tiene menos tiempo operatorio. La paciente puede recibir su quimioterapia al día siguiente de la cirugía, mientras que si le hago un corte y exploro y veo que no puedo abrir, todavía la cicatriz tengo que esperar que esa herida cicatrice, no se infecte y pueda recibir su tratamiento al mes. ¿Ya? Entonces, la quimioterapia en el cáncer de ovario, el objetivo busca destruir las células cancerosas que se han diseminado a otras partes del cuerpo, reduce el tamaño del tumor, alivia los síntomas. Los tipos de medicamentos, se utilizan diferentes tipos de medicamentos como platino, que es el principal medicamento para cáncer de ovario, los taxanos, los antiangiogénicos, de acuerdo al tipo y el estadio de cáncer, así como la salud general del paciente. Es distinto operar a una paciente desnutrida que una paciente con nutrición normal, totalmente distinto, porque esos tejidos van a cicatrizar más rápido en la normotrófica. La administración, la quimioterapia se puede administrar por vía intravenosa, por vía oral y por vía intraperitoneal, ¿no? Dependiendo de cada tipo de medicamento. Los efectos secundarios de la quimioterapia pueden causar efectos secundarios como fatiga, náuseas, vómitos, caída de pelo, supresión del sistema inmunitario y anemia, ¿no? Las dosis y las frecuencias de la quimioterapia varían según el tipo de medicamento y el plan de tratamiento individualizado. Bueno, estos son los efectos secundarios del tratamiento que les voy a pasar en las diapositivas para que lo revisen. Y ¿qué más tenemos? Después que la paciente ha sido operada, una vez que el tratamiento de cáncer ha concluido, es muy importante realizar un seguimiento regular. Ahí nos va a servir nuestro famoso marcador CA125, ¿no? Para evaluar la respuesta del tratamiento, detectar cualquier posible recurrencia, monitorear la salud general del paciente. En el seguimiento puede incluir exámenes físicos, análisis de sangre, exploraciones por imágenes, siempre su tomografía, su CA125, ¿no? Y otros estudios para determinar el estado de cáncer y controlar los efectos secundarios del tratamiento. Entender también que este cáncer de ovario a la larga va a recurrir. Así haya tenido muy buena respuesta al platino, así no haya habido recurrencia en los 6 meses posteriores al término de quimioterapia, por lo general recurre el cáncer de ovario. Se insiste con la quimioterapia, pero finalmente la paciente va a fallecer con la recurrencia de cáncer de ovario. No hay una forma de prevenir el cáncer de ovario, pero existen medidas que nos pueden ayudar a reducir el riesgo, ¿no?
controlar el historia familiar, los antecedentes de cáncer de ovario, mantener un peso saludable, una dieta equilibrada, rica en frutas y verduras, evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco, considerar la posibilidad de tomar anticonceptivos orales. Ya saben, anticonceptivos orales llegan a nuestra mente, es factor protector en cáncer de ovario, es factor protector en cáncer de endometrio, pero es factor de riesgo ¿para qué tipo de cáncer? Para cervix. Hay que realizar chequeos ginecológicos regulares y pruebas de detección, ¿no? Y hay algunos avances en la investigación de cáncer de ovario. La investigación de cáncer de ovario está progresando constantemente con nuevos enfoques de tratamiento, prevención. Los estudios están explorando los biomarcadores para la detección, como el marcador CA125 y las proteínas en la sangre. La inmunoterapia utiliza el sistema inmunológico para combatir el cáncer, muestra resultados prometedores en algunos ensayos clínicos. Esta enfermedad, como muchos cánceres, tiene que ser tratado por varias especialidades, ¿no? No solamente el cirujano el que opera, es el que se lo lleva todo, no es así, ¿no? Estas enfermedades oncológicas tienen que ser manejadas por un grupo multidisciplinario, grupos de apoyo. A veces en las redes ya se saben, se conocen pacientes con cáncer de mama, con cáncer de ovario, comunidades en la línea, consejerías, profesionales médicos, no solamente, como les digo, influye el médico, las enfermeras juegan un rol muy importante en la administración de la quimioterapia, otros profesionales brindan apoyo psicológico, cuidado personalizado. El impacto emocional y psicológico juega también un rol muy importante en el manejo de cáncer de ovario, ¿no? Para el apoyo emocional profundo en pacientes y en la familia, en el entorno de la paciente, porque estos pacientes van a estar llenas de miedo, de ansiedad, tristeza, incertidumbre, son emociones comunes que observamos en ellas. Las pacientes pueden experimentar cambios en su autoestima, relaciones sociales y vida cotidiana. Por eso es muy importante el apoyo psicológico. Es importante que estos pacientes cuenten con apoyo psicológico para afrontar estas emociones y desafíos. Los cuidados paliativos se enfocan en mejorar la calidad de la vida de las personas con enfermedades graves, incluyendo el cáncer de ovario. Estos cuidados brindan apoyo físico, emocional, espiritual. El objetivo es ayudar a las pacientes a vivir lo mejor posible durante el tiempo que les queda. Se trata de un enfoque holístico que considera las necesidades individuales en cada persona. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que tengan? De repente, como conclusiones y mensajes clave, el cáncer de ovario es una enfermedad compleja con un impacto significativo en la salud de las mujeres. El diagnóstico temprano es muy importante para mejorar la posibilidad de tratamiento exitoso, para mejorar la sobrevida global, disminuir la posibilidad de recurrencia. La concientización, la detección temprana, el acceso a tratamientos avanzados son esenciales para mejorar los resultados de la lucha contra el cáncer de ovario. La investigación continúa avanzando para desarrollar terapias y estrategias de prevención. Es distinto operar a un paciente en un hospital 1, por ejemplo, con un probable cáncer de ovario, que a un hospital nivel 4, donde existen todas las especialidades. Yo hablo, si puedo ser un gineco-oncólogo, pero voy a necesitar que me ayude el cirujano, que me ayude el urólogo, etcétera. Es distinto operar a un paciente en un hospital donde existen todas las especialidades médicas. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Veo que hay 59 participantes. Está bien el número. Ayer han habido solamente 15, 20 han habido. ¿Preguntas o algún comentario? Ahí se lo puedo dejar el PowerPoint, doctora. Sí. Ya, perfecto. Ok. ¿Preguntas, comentarios finales? Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por haberse levantado temprano y estar atentos a la exposición. Muchas gracias. Yo me despido porque tengo turno en el hospital. Gracias, doctor. Buenos días con todos. Buenos días.